Hola amigos de Norteños Overland, estoy aquí a orillas del río Tera y me he propuesto enseñaros los mejores lugares de baño de este río y en esta provincia que es Zamora. Un lugar olvidado por las administraciones y azotado por la despoblación, pero un sitio donde no te va a faltar de nada para pasártelo bien. ¡Vámonos! En esta serie de vídeos conoceremos las playas fluviales del río Tera en la provincia de Zamora más importantes, donde te puedes pegar un chapuzón en verano y donde además puedes pasar un magnífico fin de semana con tu camper o con tu caravana. Lugares donde no te va a faltar aparcamiento y en algunos de ellos el típico chiringuito donde poder tomarte una cervecita o poder comer los manjares de la zona. En esta playa podemos disfrutar de una zona de arena muy cerquita del agua para no tener que ponerte las típicas zapas a la hora de entrar y no machacarte los dedos con las piedras del río, así que eso es una ventaja. Y también tenemos una zona muy tranquila con una parte de agua embalsada por una pequeña presa artificial y eso hace que no haya remolinos ni pozas peligrosas para los más pequeños. El agua es prácticamente cristalina y transparente, pero es verdad, este río trae el agua fresquita. Hay que ser valiente, hay que ser una persona osada para darse un chapuzón esos días que no son de calor extremo. Detrás de mí tenemos la presa artificial que hace la balsa en el río para poder bañarse. No sé qué tal se me escuchará porque ya sabes que el río hace ruido con el salto del agua, pero es un sitio verdaderamente curioso. Una de las particularidades que tiene esta playa es que no solo tiene zona de baño en una de las márgenes del río, sino en dos. Yo estoy en la zona más tranquila, donde tenemos un montón de sitios para aparcar en verano y, como ya comentaba antes, una zona de arena a la hora de entrar en el río. Pero en el otro margen del río tenemos prácticamente lo mismo, un poquito menos de sitio para aparcar, pero también tenemos zonas con sus mesas y sus sillas y sus bancos habilitadas para merendar. También existe un chiringuito. Yo no he tomado nada ni he comido nada allí, seguramente que eso tenga fácil solución, en un ratito lo arreglaré, pero tiene buena pinta, La fachada parece sitio amplio, grande y limpio. Enseguida cruzaremos al otro lado para ver qué tal está. En esta playa, por supuesto, que puedes traer a tu amigo de cuatro patas y peludo, pero existen una serie de señales en las que indican que, por favor, los perritos no accedan a la zona de baño. Por lo tanto, tendrías que tenerlo en la zona de aparcamiento. Sí es verdad que en la zona de aparcamiento el suelo es de gravilla, pero también hay amplias zonas verdes donde poder aparcar, pernoctar o echarte una buena siestecita en una tumbona. Justo detrás de mí y en la zona más apartada del lugar de baño hay una especie de lugar que está un poquito más íntimo entre una serie de árboles y matorrales, y aquí es donde normalmente la gente aparca sus camper o sus caravanas para que, bueno, su actividad diaria no se vea interrumpida por los bañistas de la zona. Tanto amor, tanto amor. Si hay una cosa que de verdad me duele en el alma cuando vengo a estos lugares es encontrarme mierda, encontrarme latas, encontrarme suciedad. Por favor, tenemos el contenedor a 80 metros, no cuesta nada. Son 30 segundos acercarnos y depositar la lata, nuestra basura, que es nuestra basura, donde tiene que estar, que es en el contenedor. Como yo no soporto ver mierda en los sitios como este, me cojo la latita y me la llevo al contenedor.
pues después de haber realizado la buena acción del día, voy a coger el coche, voy a cruzar al otro lado del río, como dice la canción, y voy a comprobar el estado de la otra margen del río y de su zona de baño. Y también posiblemente me tome una cervecita en el chiringuito de enfrente, así os podré contar qué tal. Ya he cruzado el río, como decía la canción. Hemos llegado a esta otra zona, es un poquito menos íntima y quizás tenga mejores condiciones y más servicios. En esta otra margen del río podremos disfrutar de bancos para comerte un bocata o tomarte un refrigerio, de zonas de arena para tomar el sol y ponerte morenito, y también de una zona verde con sombra donde podremos relajarnos y cobijarnos del sol del verano. Ni que decir tiene que en esta zona verde no podemos meter ni el coche, ni las caravanas, ni ningún vehículo a motor pesado porque destrozaríamos el césped. En este lado, y a pesar de las fechas, la corriente del agua es un poquito más grande que en la otra zona del río, en el otro lado, porque estamos un poquito más arriba y estamos más lejos de la presa y de la zona embalsada. Recomendaciones, pues nada, venir con muchas ganas de divertirse. Eso sí, el agua está fresquita, tenemos buen sitio donde aparcar, podemos pernoctar con nuestras camper y autocaravanas y tenemos un chiringuito muy cerca por si necesitamos bebidas, comida, hielo o incluso hacer pipí y popó. Pues ya solo me quedan dos cosas que hacer en este lugar. Una, meterme en el agua, cosa poco probable. Lo primero, porque no he traído el bañador. Lo segundo, porque estamos a mediados de septiembre metidos en una especie de dana de estas que están tan de moda y hace un poco de fresco. Y dos, probar el chiringuito, a ver qué tal está, cómo me sirven y cuán fría está su cerveza. Así que me voy a decantar por la opción 2. Cambiando hacia el chiringuito podemos ver que las zonas de sombra no van a escasear, que para los que somos como yo, que no nos gusta estar a la solana todo el día, nos podremos cobijar del sol. Y también nos encontramos una serie de barbacoas. Barbacoas que podremos utilizar pues si nosotros nos apetece hacer nuestra parrillada o un arrocito o algo de este estilo. Sí que es cierto que hay que consultar la normativa local en cuanto al tema de hacer fuego, porque esta es una zona muy castigada en los últimos años por los fuegos, así que por favor, al loro. Y por favor, otra vez, de verdad, ¿tanto cuesta tirar nuestra mierda? ¿Tanto nos cuesta recoger nuestra basura y echarla al contenedor, que lo tenemos aquí al lado? Pues sale, segunda buena acción del día completada. Ahora sí que me lo merezco. Una cañita fresca en el chiringuito de la playa fluvial. Me voy para allí, ahora os cuento.
aquí con una cerveza fría termina nuestra recomendación de hoy a orillas del río Tera. Seguiremos mostrando sitios de este lugar o de este río increíble y de esta provincia por descubrir. Ya sabéis, pulgar hacia arriba y a la campanita. Un abrazo y hasta la próxima.